grupo y de 4:30 a 5:30 se va a repetir con el otro grupo. Recuerden que los grupos van a ser alternos entre las 2:30 y 6:30. Luego que termine la primera teoría a las 3:30, vendrá la segunda teoría, que está a cargo del profesor Casas, que va a ser de 3:30 a 4:30 y después la va a repetir de 5:30 a 6:30. Él va a tratar ácidos nucleicos, el ADN, estructuras y una serie de puntos que están en este temario de la teoría. Esto dentro de la parte genética. Y el mismo 26 de marzo se va a terminar con la tercera teoría de 6:30 a 7:30, las cuales van a ser dictadas por la profesora Guamán, Ana Guamán. Esta teoría se va a desarrollar en conjunto entre las 6:30 y 7:30 para toda la promoción. De esta forma, se va a ir desarrollando cada una de las programaciones que se ha hecho y lo mismo va a suceder todos los miércoles dentro de las 16 semanas que está contemplado para el curso. Igual el 2 de abril, en forma similar, va a haber la primera teoría a cargo del profesor Sabogal, la segunda teoría a cargo del profesor Casas, los cuales van a repetir para cada uno de los grupos, y la tercera teoría a cargo del profesor Cabezas, que va a ser una única teoría para toda la promoción. Entonces, este cronograma de teorías y prácticas se les debe haber enviado y, bueno, se les va a compartir, ¿no? Señorita Nicole, ¿se llegó a compartir o todavía no lo tienen los alumnos? Sí, doctor, se las compartí ayer a los compañeros, el cronograma que me mandó usted. Ok, entonces ustedes van a ir dándose cuenta que en la parte teórica todas las semanas hay 3 teorías. El 9 de abril, el 16 de abril y el miércoles 23 de abril es el primer examen de la primera unidad que es genética. Entonces, en el primer examen, vienen y van a dar un examen teórico y un examen práctico, pero el examen práctico es de lo que se ha visto en laboratorio y va a ser de forma escrita. No va a haber un examen de laboratorio en el que ustedes tengan que identificar algo en el mismo laboratorio con microscopios o con tubos. La evaluación es eminentemente escrita y consiste en una serie de preguntas de las clases teóricas y una serie de preguntas obtenidas de las prácticas que tienen. Entonces, para ver las prácticas, me voy a saltar hasta esta parte en donde tenemos aquí las prácticas que van a coincidir necesariamente con las teorías o con las fechas, 26 de marzo, 2 de abril, 9 de abril y 16 de abril. Cada una de estas teorías se va a dar en forma, perdón, prácticas se va a dar en forma simultánea, ¿no? Por ejemplo, el 26 de marzo comenzamos con la práctica de código genético y mutaciones. El 2 de abril con la práctica de cromosomas y cariotipo. Y el 9 de abril tenemos no una práctica de laboratorio, sino un seminario. En términos prácticos, el seminario va a ser considerado como una práctica más. Y el 16 de abril tenemos otro seminario, también el que va a ser considerado como una práctica más. Entonces, entre 26 de marzo y 16 de abril va a haber 4 prácticas, dentro de las cuales son 2 seminarios. Los seminarios van a ser evaluados también dentro del examen práctico, así como las 2 primeras prácticas. Entonces, cada vez que hay un seminario, ustedes van a tener exámenes, va a haber examen práctico que lo va a incluir, ¿no? En el primer examen yo voy a tener preguntas de las 4 primeras prácticas, de la práctica código genético, cromosomas, y del seminario de genética y cáncer y del seminario de enfermedades genéticas. Todo esto va a estar incluido en el primer examen práctico. Vamos a ir avanzando así de esta forma y luego de la primera evaluación viene ya la unidad de inmunología. La unidad de inmunología tiene 2 exámenes. El 30 de abril están las teorías acá asignadas, el 7 de mayo también, el 21 de mayo y el 28 de mayo. Y el 4 de junio viene el segundo examen. ¿Cómo va a ser el segundo examen? Exactamente igual al primero, con las mismas características. Se va a incluir preguntas teóricas en un examen escrito teórico y preguntas de lo que se ha desarrollado en las actividades prácticas dentro de un examen escrito. No va a haber evaluación en laboratorio, ni microscopio, ni tubos.
Y las teorías van a seguir avanzando igual. El 11 de junio tienen 3 teorías, el 18 de junio, el 25 de junio, perdón, aquí, y el 2 de julio, perdón, a ver, aquí está acá, y el 2 de julio es el tercer examen. Los desaprobados van a ir el 9 de julio a los sustitutorios, ¿no? Para tener su promedio final. Los que aprueban, termina para ellos el curso el día 2 de julio. Las prácticas, que son en las mismas fechas, van a tener el 30 de abril otro seminario, el 7, 14, 21 de mayo, prácticas de laboratorio, y el día 28 otro seminario. De ahí viene el segundo examen y luego vienen las prácticas del 11 de junio, 18 de junio y un seminario el 25 de junio, para coincidir en el tercer examen el 2 de julio y los sustitutorios el 9 de julio. Entonces, las fechas de los exámenes están ya establecidas: 23 de abril, 4 de junio y 2 de julio. En esa fecha van a tener examen teórico y práctico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, bien. Entonces, terminamos la unidad de inmunología y seguimos avanzando con un sílabo. Existen dos actividades que se van a realizar: las sesiones teóricas y las sesiones prácticas. Las sesiones teóricas son exposiciones participativas presenciales. Son 3 semanales y son de manera presencial, lo que ya habíamos visto, ¿no? Sí, señorita Nicole. Doctor, disculpe, una consulta que de repente tienen los chicos es sobre si el examen práctico, como usted dice que será escrito, si se refiere a que será para desarrollar o para marcar claves. Dentro del reglamento de evaluación de la Facultad de Medicina, se incluye que pueden ser preguntas de selección múltiple, es decir, tienen alternativas A, B, C, D y E. Pueden ser preguntas tipo ensayo. Las preguntas tipo ensayo son aquellas en las que tienen que escribir, ustedes le llaman de desarrollo de repente. Pueden ser preguntas de correlación, pueden ser casos clínicos con conclusiones. Existen diferentes modalidades. Entonces, cualquiera de ellas se puede utilizar para incluir el examen teórico, que es escrito, o el examen práctico, que también es escrito. Bien, entonces las sesiones teóricas son estas, y las sesiones prácticas se va a desarrollar en las aulas A, B y C del instituto, y se van a conformar 12 mesas de práctica. En las sesiones prácticas hay que entender una cosa: las sesiones prácticas en realidad tienen o constan de 3 actividades. Las prácticas de laboratorio propiamente dicho, es decir, aquellas que están programadas en la fecha, la cual incluye los seminarios, porque los seminarios estamos mencionando que va a ser una más. Vienen los pasitos cortos y viene el trabajo de investigación. Todo esto constituye lo que son las sesiones prácticas. Las prácticas de laboratorio son aquellas que se van a desarrollar con un profesor de mesa. Los pasitos cortos van a ser pasos de 4 preguntas que se van a desarrollar en menos de 5 minutos y se van a desarrollar durante el desarrollo de la práctica. Y el trabajo de investigación se va a dar más detalles el día miércoles 26 en la primera clase, y ahí se le va a decir un poco cuáles son los parámetros para este trabajo. ¿Ok? Ustedes como estudiantes van a estudiar anticipadamente el tema de la práctica o del seminario, según corresponda, ¿no? De acuerdo a la programación. Las guías de práctica van a ser, a ver, un ratito. Las guías de práctica serán virtuales y se les enviará a su correo y se colgará en el aula virtual. Esto va a ser entre 4 o 7 días antes de la práctica respectiva, y también serán publicadas en el aula virtual, ¿no? En el caso del tema del material de seminario, más bien se le enviará 7 días antes con el temario y los artículos a revisar.
Entonces, más o menos para que esto se entienda un poco mejor, yo he colocado aquí qué sucede, cuál va a ser más o menos la secuencia. Por ejemplo, el día 26 de marzo nosotros comenzamos con la primera práctica. Entonces, mientras un grupo recibe teorías, el otro grupo hace práctica. Como la fecha de envío del material de práctica o de la guía de práctica va a ser entre 4 o 7 días, entre el miércoles 19, que es pasado mañana, hasta el sábado 22, a ustedes se le va a enviar por correo la guía de día de práctica de la práctica programada el 26 de marzo. Además, se va a colgar en el aula virtual. Eso del aula virtual va a depender un poquito de la habilitación, porque a veces demora un poco la habilitación que nos hace la universidad para poder acceder, pero ustedes lo van a tener por lo menos por correo electrónico. La segunda práctica que está programada el 2 de abril, la fecha de envío va a ser entre el 26 y 29 de marzo por correo electrónico. Entonces van a tener entre 4 o 7 días para revisar la práctica que deben realizar el mismo día en sí. La tercera práctica que está programada en realidad es un seminario. Entonces lo he querido poner como ejemplo acá. Y este seminario está programado el 9 de abril. Pero como el seminario incluye un temario, varios artículos que van a ser enviados, en la fecha que se le va a enviar este material va a ser el 2 de abril. Es decir, realmente sí, por lo menos 7 días antes. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo que si es una práctica o es un seminario. Las prácticas de laboratorio, entonces, en sí, lo que no es seminario, la práctica de laboratorio, van a desarrollar una prueba de ensayo que se va a proponer o de repente una actividad lúdica. Por ejemplo, el 26 de, una actividad lúdica quiere decir una actividad divertida, de juego, en la cual ustedes van a tratar de afianzar los conceptos. Y si es una prueba de ensayo de laboratorio, también servirá para afianzar algunos conceptos. Ustedes entenderán que ustedes, su perfil como estudiante de medicina, no es hacer las pruebas de ensayo, sino entender en qué consiste la prueba de ensayo y sacar las conclusiones a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, el día 26 de marzo, que comenzamos, va a haber una actividad lúdica. Ustedes van a hacer una actividad recreativa con unas cartas y van a ver en qué consisten las mutaciones, en qué consiste el código genético, ¿no? Debo recalcar que en las prácticas de laboratorio no hay presentación de práctica, es decir, no va a haber un profesor que les va a preparar. Cada mesa inicia en forma independiente, entonces el grupo llega a su profesor, inicia, al margen de las otras mesas. Esto es algo que yo quiero que lo vean ustedes. Va a haber rotación de profesores en todas las fechas de práctica. Es decir, ustedes no van a tener el mismo profesor que tenga más de una práctica. Ustedes van a tener por lo menos contacto con 12 profesores. Siempre y cuando no haya un imponderable de un descanso médico, alguna cosa de algún profesor que me obligue a repetirlo. Pero en principio cada mesa va a tener un profesor diferente en cada práctica. El objetivo que yo consideraba conveniente es que los alumnos roten con la mayor cantidad posible de docentes, ¿no? Dentro de las prácticas de laboratorio, también están los seminarios, que estábamos mencionando, que se realizan en base a un temario y artículos que se va a entregar a los alumnos con al menos 7 días de anticipación. Se desarrollarán por mesa de práctica y en diversos ambientes con un profesor que dirigirá el debate. Es decir, cuando hay un seminario, lo que se va a hacer es designar que cada mesa esté en un ambiente diferente. Por ejemplo, en el aula B debería haber solo una mesa. En el aula A, solo una mesa. En el aula C, que es la más grande que está en el primer piso del Instituto de Medicina Tropical, habrán dos mesas. Hay dos aulas de posgrado que están en el primer piso también. Ahí estará otra mesa en forma independiente. En la sala de profesores otra mesa, en la sala de seminario otra mesa. De tal manera que cada mesa puede desarrollar su seminario en forma aislada, eh, sin interrupción o sin que se crucen lo que está exponiendo, lo que está hablando una mesa con respecto a otra. Esa distribución de ambientes se va a dar en la fecha que corresponda a cada seminario. La nota de calificación, como les había mencionado, será considerada como una nota más de práctica, ¿no? Acá les voy a enseñar un ejemplo de un temario para que ustedes vean cómo se va a distribuir. Aquí tengo un temario, por ejemplo, del año pasado.
A ver, por ejemplo, ahí tenemos el temario de un seminario, ¿no? El tema es patrones moleculares asociados a patógenos y receptores tipo TOR. Entonces, ahí hay unas consideraciones antes del temario. Dice, la asignación de temas será en base al número de orden. A ver, voy a agrandar un poquito. La asignación de temas será en base al número de orden de los alumnos en cada mesa. Cada mesa va a tener 9 o 10 integrantes y va a haber un número asignado porque va a haber un alumno que en orden alfabético va a ser el 1 de esa mesa, el número 2, el número 3, el número 4, etc. Si la mesa tiene 9 alumnos, el temario va a tener 9 puntos. Y si la mesa tiene 10 alumnos, el temario va a tener 10 puntos. Como la mayoría de las mesas va a tener 10 alumnos, los temarios van a tener 10 puntos. Entonces, ¿cómo se va a distribuir? El tema 1, que va a figurar con ese número, lo va a asumir el primer alumno de la mesa. El tema 2, el segundo alumno de la mesa. El tema 3, el tercer alumno, y así sucesivamente. Hasta el tema 10, que va a ser asignado o asumido por el alumno número 10. Todos los alumnos, y acá quiero que entiendan esto, por favor, todos los alumnos, además de ser titulares en un tema asignado, por ejemplo, el alumno número 1, su tema asignado es el punto 1, ¿no? Todos los alumnos, además de ser titulares en el tema asignado, serán suplentes en el siguiente tema y deberán exponerlo en caso de ausencia del titular. Por ejemplo, si el alumno 3 no asiste, no viene, el alumno 2, que tenía que exponer el punto 2, también tendrá que asumir el punto 3. Y si el alumno 1 falta, quien asumirá es el último. Es decir, si esa mesa tenía 10 alumnos, el alumno 10 asumirá el punto 10 y además el punto 1 porque faltó el alumno número 1 de esa mesa. Si la mesa solo tiene 9 alumnos, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Los temas 9 y 10 serán asignados por ese mismo alumno. Entonces, esta es otra consideración que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Acá sería el 10. Ahora, ¿qué significa eso? Que ningún tema se va a dejar de exponer. ¿Y eso por qué se hace? Porque acá lo importante no es ponerle una nota, sino que ustedes revisen todos los puntos. Entonces, los seminarios en principio van a tener 10 puntos, o sea, 10 subtemas, llamémoslo así, a desarrollar, y la mesa que tiene 10 alumnos, cada uno de ellos asumirá. Si la mesa tiene 9 alumnos, el alumno número 9 va a tener que asumir el punto 9 y el punto 10. Y si falta algún alumno, el número inmediato inferior tendrá que asumir, además de su punto a tratar, el del que faltó. ¿Ok? Esa es la mecánica que vamos a usar en los seminarios, de tal manera que ningún tema o ningún punto se deje de hacer. Va a haber un temario y va a haber una serie de artículos. Pero estos artículos, si bien acá están como bibliografía, se les va a entregar a ustedes en forma digital. O sea, se les va a entregar los artículos. Todo por vía electrónica. ¿Ok? Eso es con respecto a seminario. Sigamos con la presentación del sílabo, ¿no? Bien, entonces, ustedes, sí, señorita Nicole, dígame. Respecto a los seminarios, doctor, ¿van a tener que presentar, no sé, algún material de apoyo o solamente va a ser un diálogo, digamos, entre, digamos, doctor y compañeros, ¿no? Ok, miren, en la universidad no hay suficiente número de ayuda audiovisual, ¿no? El año pasado solo contábamos con un máximo de 5 ayudas visuales o 6 ayudas visuales. Entonces, en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Yo tenía que hacer rotatorio. Ustedes van a tener durante el desarrollo del curso 5 seminarios. Entonces, yo tenía que hacer rotar a las mesas, ¿no? Por ejemplo, en el primer seminario
los 5 ambientes que tenían ayuda audiovisual, es decir, un presentador de diapositivas, yo podía asignarlo de la mesa 1 a la 5. Y de la mesa 6 hacia adelante, tenían que hacer un ambiente donde no había ayuda audiovisual. Entonces, esas mesas podían recurrir a la estrategia que creían conveniente. Puede ser laptop o puede ser papelotes, papelógrafos o lo que ustedes crean conveniente. Ustedes deben entender de que el día de la programación del seminario, ustedes van a tener un nuevo profesor. Entonces, no hay ninguna coordinación previa que tengan que hacer con el profesor, porque en cada actividad ustedes van a tener un profesor nuevo, ¿ok? Ahora, ¿qué grupos van a tener ayuda audiovisual? Va a ser en una secuencia cronológica. Entonces, si por ejemplo hay 5 ambientes que tengan ayuda audiovisual, la mesa 1 y 5 en el primer seminario tendrán esa ayuda. En el seminario número 2 pondré de la mesa 6 a la 10. Y en el seminario número 3 será la mesa 11, 12, 1, 2 y 3. Y así se irá rotando. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tiene que distribuirse en cada mesa. Cuando yo haga la distribución de ambientes para los seminarios, les voy a decir qué ambientes tienen ayuda audiovisual y la recomendación va a ser que lo traigan en una memoria portátil, un USB, alguno de esos medios este, que se utilizan de almacenamiento de datos porque no hay internet. Y cuando quieren compartir internet, siempre ha habido problemas porque a veces las computadoras que tenemos ahí en el instituto puede ser que demoren, a veces el internet es lento y se está demorando mucho tiempo en una actividad que debería ser más fluida. Entonces, por favor, el tema de seminario que van a presentar, que sea una memoria USB. Puede ser una sola presentación realizada por todos, pero debe abarcar los 10 puntos de cada seminario. Ok. Los pasitos cortos son evaluaciones escritas rápidas de 4 preguntas. Se aplicarán durante el desarrollo de las prácticas, excepto cuando haya un seminario. Ustedes van a tener 12 actividades prácticas durante el curso. De ellas tienen 5 seminarios. Entonces, en las 7 actividades prácticas restantes, ustedes van a tener algún ensayo que realizar. Y en esas fechas, en esas 7 fechas programadas una práctica, donde no se incluye el seminario, se le va a aplicar un pasito. En resumen, ustedes durante el curso van a tener 7 pasitos cortos. Entonces, ¿en qué va a consistir? Se le va a entregar eh, un examen impreso de media hoja a 4, en tamaño A5, los cuales se va a hacer en simultáneo a todas las mesas, las 12 mesas. Entonces, por ejemplo, si un grupo comenzó a hacer su práctica a 2:30, puede ser a las 3, 3:15, 3:30, se va a presentar uno con los exámenes, se va a repartir a las 12 mesas, voy a tener profesores que me ayuden en el aula A, B y C, y en un mismo momento comenzamos. O sea, se hace un alto a la práctica, se comienza el examen en simultáneo para todas las mesas, se toma tiempo y después de 5 minutos se recoge el examen y se evalúa. El pasito corto es sobre 20 y después cuando viene el siguiente grupo se le aplicará el otro pasito corto, ¿no? Obviamente diferente, ¿ok? El trabajo de investigación se desarrollará a lo largo de las diversas fechas del semestre académico y serán comunicadas oportunamente. Eso va a ser el inicio de la clase. ¿Cómo va a ser la calificación? Está basada en el reglamento de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Estoy citando solo algunos artículos porque es bueno recalcar algunos, en sí la vamos a ver más, pero estos son los más trascendentes. Primero, para que un estudiante tenga derecho a ser evaluado, debe cumplir los siguientes criterios. A, estar matriculado. Si no está matriculado, si no está en el Zoom, no lo voy a incluir y no podrá ser evaluado. B, debe figurar en las nóminas. Bueno, esto es redundante con respecto, ¿no? En Zoom debe figurar. Y C, debe haber asistido por lo menos al 70% de actividad de teoría y al 70% de actividades prácticas, por separado, por separado. Entonces, por favor, no pueden tener menos del 70% de actividades de teoría y 70% de actividades prácticas. La asistencia a las actividades prácticas lo hacen los profesores de mesa. Si el profesor de mesa pone 0, está falto. Entonces,
ese control de asistencia en práctica va a ser desarrollado por cada profesor de mesa. La asistencia a las actividades de teoría van a ser realizadas en forma aleatoria. ¿Quién la va a realizar? La va a realizar quien habla o algún otro docente. Y en las fechas que no se toma, no se toma asistencia a teoría, se va a considerar que todos asistieron. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan sus cálculos o simplemente asistan a todas sus teorías y no van a tener problemas en cumplir este ítem para poder ser evaluados. Si un estudiante, estando matriculado, no se le ha visto nunca, en actas se le va a poner 0. Así que, por favor, aquellos alumnos que se van a matricular, estén seguros de que van a llevar el curso. Si un alumno no cumple con haber asistido por lo menos al 70% de actividades teóricas o actividades prácticas, su promedio automáticamente será 10. Es decir, si el alumno tiene un promedio 12, pero no ha cumplido con asistir al 70% de actividades, porque así dice el reglamento. Cada asignatura tendrá los siguientes componentes: un componente teórico y un componente de práctica. Son dos componentes entonces los que sirven para calcular los promedios, ¿no? La sumatoria de las calificaciones de teoría, o sea, de la parte teórica, representan o deben representar máximo el 40%, va a representar el 40% del promedio final, y todas las actividades prácticas van a representar el 60%. Recuerden que en las actividades prácticas están la nota que le pone el profesor de mesa, ese profesor que rota en todas las fechas, la nota de los pasitos, el trabajo de investigación y los exámenes prácticos escritos que se va a decir. Es necesario precisar que para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones deben mantener su valor hasta centésimas y solo en el promedio final tendrá una fracción igual o superior o mayor a 0.5 para redondearse al número inmediato superior. Para poder obtener nota final en la asignatura, debe tener una nota probatoria en la práctica. Espero que nadie se encuentre en esta situación de que desaprueba el promedio práctico y tiene una nota promedio final aprobatoria. Va a tener que desaprobar. Los estudiantes tienen derecho acá, por favor, aquellos que están acostumbrados a esto, a los sustitutorios. El estudiante solo podrá sustituir un examen sustitutorio, no dos ni tres, uno. El de nota más baja, o sea, tampoco puede escoger. La calificación obtenida en un examen sustitutorio no podrá ser mayor al promedio, simple, de la nota máxima con la mínima aprobatoria obtenida en el examen en el calendario normal. ¿Qué significa eso? Que si en ese examen, por ejemplo, si en el primer examen la nota máxima fue un 20 y la nota mínima aprobatoria siempre va a ser 11, eso va a sumar 31 y entre 2 significa 15.5. Entonces, el promedio, la nota máxima en el sustitutorio será de 15.5. Si en el primer examen, por ejemplo, la nota no fue 20, sino fue, por ejemplo, la nota máxima fue 14 y la nota mínima siempre va a ser 11, 14 más 11 será 25, entre 2, 12.5. Y esa será la nota máxima que se puede obtener en el sustitutorio. Es decir, si el alumno en el sustitutorio saca 20, yo le pongo 12.5. No se puede poner más. No hay examen sustitutorio de sustitutorio, no existe. Y notas inferiores al a la nota que están ustedes reemplazando o sustituyendo, conservan su valor. Es decir, si yo tengo 10 o si uno de ustedes tiene 10 en el examen y se va al sustitutorio y saca 8, se le va a poner 8. Existe en nuestra universidad lo que se llama un examen de rezagados. ¿A quiénes se le aplica? En las siguientes situaciones. Si hay problemas de salud que obliguen a guardar reposo y que tienen un certificado médico que lo respalda. Si el alumno está oficialmente representando a la universidad, a la facultad o la escuela profesional de medicina.
debiendo tener una constancia emitida por la autoridad competente, o por enfermedad grave o fallecimiento de un familiar directo, un padre, madre, hijo, hermanos, cónyuge, etc. ¿Cómo acredita cada uno de ellos? Si, por ejemplo, tiene un problema de salud, va a tener que traer un certificado médico. El certificado médico tiene que estar acompañada de la receta, de el recibo que ha pagado por esa consulta, porque gratis no creo que sea. Y si fuera gratis, tiene que traerme la boleta con la cual compró los medicamentos, porque se asume que si estaba mal, algún medicamento han tenido que comprar, ¿no? Entonces me tiene que traer el ticket de la compra de los medicamentos. Si no puede dar el examen porque está representando a la universidad, tendrá que haber una resolución rectoral que lo avale. Si representa a la facultad, una resolución de decanato, y si está representando a la escuela de medicina, una carta del director o directora, en este caso de la escuela de medicina. Y si hay una enfermedad grave, un fallecimiento, bueno, se contemplará el tiempo necesario, pero tendrá que traer el documento que acredite. ¿En qué consiste un examen de rezagados? El examen de rezagados es un examen que se da en reemplazo del examen que dejó de dar por alguna de estas tres situaciones. Y ese examen es sobre 20. Si la persona desaprueba el examen de rezagados, todavía tiene la opción de ir al sustitutorio. ¿Ok? Por favor, quiero que ustedes tengan claro que esta es una situación excepcional. ¿Ya? No es que yo no estudié y saco un descanso médico, no existe eso, por favor. ¿Ya? Bien. Otras consideraciones. Las actividades de teoría o prácticas son obligatorias. Se considera que un alumno está presente en una actividad si está desde el inicio. Si llega luego de 15 minutos de iniciar la actividad, se considera como falta. Y si el alumno se retira de la práctica, también es inasistencia. Es decir, si mi práctica es de 2:30 a 4:30, yo no puedo llegar pues a las 3, a las 4 y decir llegué tarde. No, no llegó tarde. Si llega luego de 15 minutos de iniciar la actividad, ya no es tarde, es inasistencia. Les informo que ese es un criterio que se utiliza en todos los hospitales para definir lo que es tardanza e inasistencia. Si yo tengo un turno de 8 a 2 y llego a las 12 del día, no es tardanza, pues ya es falta. Entonces solo se tolera hasta 15 minutos de iniciar la actividad. La evaluación de las actividades teóricas será mediante 3 exámenes escritos o 3 exámenes parciales, ¿no? Y el promedio es el 40% de la nota final. Se van a llevar a cabo en las fechas programadas en el presente sílabo y pueden ser pruebas escritas de 10 o más preguntas, por lo menos 10, pueden ser 20, que tienen respuesta de selección múltiple, lo que ustedes le llaman objetivas, de términos apareado o relación de columna, de completar oraciones, de jerarquización, es decir, establecer un nivel de importancia, tipo ensayo o de desarrollo, etcétera. Entonces puede ser de lo más variado. La evaluación de las actividades prácticas debe incluir el 60% de las notas del promedio final. Incluye 4 cosas. Los exámenes parciales, las notas de práctica de laboratorio, que es aquella que pone el profesor de mesa. Y recuerden nuevamente, recalco, el profesor de mesa con ustedes va a estar solo en una fecha. Y se va a aplicar en base a una rúbrica establecida. Rúbrica se le llama a un formato en el cual se trata de estandarizar que todos califiquen de la misma forma. Y aquí le voy a enseñar la rúbrica que vamos a utilizar. Entonces, cada docente va a tener esta rúbrica de evaluación. Ahí se ve, sí. Que evalúa 4 puntos. La esfera de conocimiento y la esfera de la actitud, ¿no? Si responde a preguntas formuladas, si emite conclusiones sobre el tema que se ha tratado en la práctica, la asistencia y su participación activa. Cada uno va a tener un valor de 5 a 1. Entonces, si responde muy bien a la pregunta formulada, tendrá 5 puntos. Si en las conclusiones o al final habla más o menos en forma adecuada, tendrá 4 puntos, ahí van 9.
Si es puntual y mantiene la atención debida, tendrá 5 puntos. 9 más 5 es 14. Y si participa activamente, hace aportes o realiza preguntas pertinentes, de repente son 4 puntos. Entonces ahí tendría 18 en esa fecha. Pero si en la esfera de responde a preguntas formuladas, responde cualquier cosa mal, muy mal, de repente solamente un punto. En las conclusiones, regular, van 3 puntos. La asistencia es puntual, pero se distrae ocasionalmente. 3 puntos. En la participación activa, repite preguntas que ya lo hizo otros alumnos, 2 puntos, ¿no? Entonces tendría 1 más 3 4 más 3 7 y 2 9. Le podrían poner 0,9 en esa fecha de pago. ¿En qué se basa la calificación? En esta rúbrica que ya ha sido considerada, ¿no? Los exámenes sustitutorios podrán rendirlo los alumnos que hayan obtenido una nota menor a 11. Entonces, no existe que yo tengo 13 pero yo podría dar 15. No, no todavía. Es redundante, las actividades teóricas tienen un peso del 40% y las de parte de las actividades prácticas en conjunto un 60%. Para mayor detalle, acá se ha estratificado los pesos de cada una de las actividades. Las actividades teóricas, 40%, y es el promedio de los 3 exámenes parciales teóricos, escritos, ¿no? Las actividades prácticas deben sumar un 60% y estarán constituidas de la siguiente forma. El promedio de los 3 exámenes parciales de conocimientos prácticos vale 40%. El promedio de las notas de práctica de laboratorio, es decir, aquellas que ponen los profesores, 5%. El promedio de los pasitos cortos, eso que se va a realizar durante 7 prácticas y que no se realiza los días que hay seminario, va a valer 10%. Y la nota del trabajo de investigación que se va a completar a fin de curso, ¿no? Se considera como promedio final aprobatorio la nota mínima de 10,50, calculado con centésimas, en donde se aplicará el redondeo. Si alguno de ustedes tiene 10,49, lamentablemente eso es 10. Para los cálculos previos, los promedios parciales, de práctica, teoría, de las notas de práctica, los pasitos, trabajo de investigación, se aplicará una hoja de cálculo Excel que considerará valores incluyendo hasta milésimas. ¿Ok? Hasta milésimas. Entonces, acá tengo la tabla que se suele usar para el cálculo de los promedios y vamos a ver cómo se aplica. A ver, aquí está partido. No, crecer un poquito más. A ver, ya. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? La parte teórica vale 40%. Toda la parte práctica vale 60%. Pero la parte práctica vale 60% y está constituido por varios componentes. Primero, el promedio de exámenes prácticos, que son 3, y se toman en simultáneo con los exámenes teóricos. Eso vale el 40% de la nota final. La nota de los 12 profesores de las 12 prácticas que ustedes van a tener. Y acá están incluidos los 5 seminarios, porque se considera como una nota práctica más. Este promedio vale 5% de la nota final. Los 7 pasitos cortos que se van a aplicar. Acá está el promedio y vale 10%. Y el trabajo de investigación, que es un 5%, ¿no? Ok. A ver, ok. A ver, bien, cierren su micrófono. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos un alumno promedio, ¿no? El alumno ABC. En el primer teórico, un alumno cualquiera, de promedio, saca 20, ¿no? En el segundo teórico, saca 19. En el tercer teórico, saca 18. Hasta ahí su promedio teórico es 19. Y miren los promedios, aquí, cómo ya se va formando, ¿no?
En el examen práctico, el primero saca 20 también, ¿no? Saca un 15 y saca un 12. Mire, ya está aprobado prácticamente, ¿no? Las notas de práctica, que le dije que son 12, porque son 12 fechas, ¿no? Incluidos los seminarios. Supongo que el profesor le pone 17, le pone un 18, le pone un 17, pero le pone un 15, le pone un 16, le pone un 14, le pone un 18, va así, ¿no? Un 20, un 15, un 17, el profesor le va colocando, cada profesor es diferente, ¿no? Y un 12, porque se relajó, ¿no? Dice, ya estoy aprobado y todo. La nota de los pasitos. Como la nota de los pasitos es 4 preguntas de 5 puntos cada uno, puede tener 20, un 15, un 10 y se relajó y tiene un 5, ¿no? Un 15, un 20, un 15 y listo. Y en el trabajo de investigación, según una rúbrica que también se va a hacer para el trabajo de investigación, se llega a la conclusión que él ha hecho un trabajo que merece una nota de 18. ¿Cuál va a ser su promedio? 17.10. Pero yo no puedo colocar decimales en el acta. Tengo que redondear. Entonces, si es 17.10, el promedio será 17. Eso es lo que se pondrá en acta. ¿Ok? Esa es la forma en que se va a sacar el promedio. Ahora, supongamos que viene otro alumno de F. Es un poco más relajadito, ¿no? Tiene un 11. ¿No? Vamos a ver el promedio. Tiene un 11. El segundo examen saca 12 y en el tercero lo desaprobaron, saca un 8. En el examen práctico saca 9, saca 12 y saca un 14. En la práctica uno tiene un 17, tiene un 15 que le ponen, un 17, un 16, un 14, un 17, un 15, un 17, y así va sumando, ¿no? Está su nota práctica. Sus pasitos, tiene 15 en uno no viene, 0. ¿Ya? Pero vamos a suponer que si no vino para hacerlo real, la práctica 2 tiene un 0, ¿no? Correcto, que hay un error, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Miren, ¿ve? Acá está mal, ¿no? Estamos regalando. Estamos regalando nota. Ya, ya. No viene. No. El pasito 3 tiene 15. Después saca un 10. Saca un 5. Saca un 15 y un 10. Y no hace el trabajo de investigación. 0. ¿Cuánto tienen? 10.52. ¿Cuál es el promedio final? 11. ¿Ok? Entonces, uno puede tener diferentes versiones, ¿no? Diferentes probabilidades. ¿Es fácil aprobar? Para el que estudia, sí. El año pasado, el promedio final, el promedio final del curso, el promedio final más alto fue 17. Hubo alumnos que sacaron 20 en el teórico, en uno de los teóricos o 20 en uno de los prácticos. Hubieron 3 alumnos que sacaron 17 promedio final. De ahí va aumentando 16, 15, 14, 13, 12, cada vez más número de alumnos, 11 un montón, hubieron que tuvieron 10 también, 9 también, 8 también, 7 también, 6 también, 5 por ahí y 4. Entonces, de todo se ve, ¿ok? Bien, entonces, ese más o menos la presentación que les quería hacer el día de hoy. No es un curso difícil. Yo lo que quiero que ustedes entiendan de que para pasar este curso simplemente tienen que estudiar. No pueden dejar última hora. Es un curso de 4 créditos. No es un curso que por favor
lo puedan menospreciar. Así que ustedes tienen que recordar esa época en la cual ustedes postulaban, ¿no? Aunque estudiaban bastante. Entonces, nuevamente van a estudiar bastante y de esa forma ustedes van a superar sin ningún problema este curso. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda? Si todavía están presentes. A ver, Renzo y después señorita Nicole. Sí, buenas noches, doctor. Quería consultarle sobre el trabajo de investigación en la práctica. ¿Va a ser individual o será grupal? No, el trabajo tiene que ser grupal necesariamente. Va a ser un artículo de revisión, perdón, va a ser la confección de un artículo sobre un tema ya que se le va a determinar en base a la bibliografía que ustedes deben buscar, pero va a tener ciertas características, ¿no? Que van a tener que ser precisadas el primer día de clase por el profesor Eduardo Ticona, ¿no? El doctor Ticona. ¿Y por qué es grupal? Yo les voy a comentar que tal vez en algún momento uno tendría que, o tal vez se le cruzaría por la cabeza que yo prefiero hacer las cosas individuales porque no quiero lastres, ¿no? No quiero que alguien me detenga. Pero ustedes van a después aprender que en la vida real, o sea, en el quehacer cotidiano, hay cosas que no hay forma, en la vida real, en la vida laboral, no hay forma de liberarse del grupo. Y a veces se encuentran buenos grupos, ¿ah? Y cuando hay buenos grupos, todo avanza. Y el otro criterio que ustedes lo van a empezar a ver después con el tiempo es que a veces las cosas se mueven por el impulso que le dan solo algunos. El resto se acopla o simplemente son arrastrados, ¿no? Entonces, sí, el trabajo necesariamente va a ser grupal. O sea, van a haber 24 trabajos, son uno por cada una de las mesas, son 12 mesas por grupo y se va a evaluar a fin del semestre, ¿no? Eh, va a haber cierta percepción, según los avances, se va a ir viendo más o menos quiénes avanzan, según las reuniones que se van a ir dando, ¿no? Para ver el trabajo. Ok. Bien, Nicole, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Respecto al promedio teórico aprobatorio, ¿tiene alguna, digamos, tiene que aprobar los tres exámenes o se pueden aprobar dos exámenes? Eso estaban consultando algunos compañeros. Ya, miren, yo les voy a decir, eh, en la escuela de medicina tiene un comité asesor, ¿no? O sea, ustedes tienen más o menos que tener la idea de que la universidad es un estamento compuesto por facultades y las facultades por escuelas. Y en cada uno de estos estamentos, universidad, facultad o escuela, hay un grupo de profesionales que son las autoridades y son los alumnos. Y en los cuales siempre en cada uno de ellos son los tercios, ¿no? Es un tercio alumnos. Entonces, siempre a nivel de las entidades de la universidad en sí, de forma general hay un tercio alumnos, en la facultad hay un tercio alumnos y en la escuela hay un tercio alumnos. Entonces, en el año 2023 hubo una reunión de la Escuela de Medicina en la cual acordaron que para que un alumno pueda promoverse de curso, tenía que aprobar el 80% de los exámenes teóricos, ¿no? Y lo hicieron en actas y lo mandaron a todas las asignaturas que pertenecen a la Escuela de Medicina. Entonces, ustedes deben haber visto en los sílabos que dice que para tener promedio aprobatorio se tiene que aprobar el 80% de los exámenes teóricos. Eh, Antes de la pandemia, porque todo cambió a raíz de la pandemia, antes de la pandemia, el reglamento de evaluación de la universidad, de la Facultad de Medicina, decía que para tener promedio aprobatorio se tenía que aprobar el 60% de los exámenes teóricos. Entonces, un curso como este, que tiene 3 exámenes teóricos, con el reglamento anterior, si tú tenías que aprobar el 60% de los teóricos, tenías que aprobar por lo menos 2 de los 3, ¿no? Porque aprobar 2 exámenes teóricos salía 66.6, ¿no? Y si no aprobabas, tenías que ir al SUSTI y poder aprobar con los SUSTIs. Durante la pandemia, los reglamentos cambiaron, se flexibilizó, se
se anuló todo esto y podían aprobar, con tal que tengan promedio aprobatorio, no importaba si estaban jalando los 3 teóricos, ¿no? Pero la escuela ha querido corregir eso y ahora ha considerado que es el 80%. Pero el 80% de aprobación de exámenes teóricos en un curso como este, que son 3, significaría pues que sean los 3, ¿no? Los 3 exámenes teóricos. Y eso implicaría que si una persona desaprueba el primer examen y desaprueba el segundo examen, teóricamente o oficialmente ya estaría desaprobado. Porque como solo puede sustituir un examen, siempre va a tener un examen desaprobado y no va a cumplir con el 80%, ¿no? Entonces, ese es un criterio que se va a consultar a la escuela para ver qué actitud tomar al respecto, pero en principio le digo que eso va a figurar a disposición. No está en Doctor, disculpe, se le cortó y no se le escuchó lo sí, que dijo. se cortó. Ay, caramba. ¿Cómo está ahorita? Otra vez se fue, ¿no? Ahorita se le escucha bien. Ya, antes que se vaya a cortar, porque esto está medio raro. Entonces, la escuela, lo que ha dispuesto la Escuela de Medicina, que se apruebe el 80%. Esa de exámenes teóricos, que significaría en este curso que se aprueben todos los exámenes, ¿no? Entonces, eso va a estar en consulta, pero va a figurar en el sílabo, ¿ok? No podría adelantarle más, pero es una norma que ha expresado la Escuela de Medicina. No está presente en otras escuelas, esa norma, solo en medicina, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien muchachos, ¿ya comenzaron su matrícula, señorita Nicole? Sí, doctor, comenzó la semana pasada y supuestamente mañana está terminando. Ya, entonces yo para mañana debería entrar al Zoom y tener el listado oficial. Y aquellos que se matriculen posteriormente serán agregados en la mesa, porque necesito hacer los listados de mesa para enviarle a ustedes en qué mesa van a estar cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estos días yo le estoy enviando las mesas y la guía de práctica con que comenzamos el día 26, se lo envío entre el día miércoles hasta el sábado, por vía de correo electrónico, para que lo distribuya, ¿ok? Bien, Ok, si no hay doctor, otra, muchas gracias. si no hay otra pregunta, creo que es eso. La única recomendación, muchachos, en general, aquellos que todavía están escuchando, estudien simplemente, es una asignatura que se puede aprobar si estudian. Este semestre para ustedes es un semestre bastante cargado, no desprecien ningún curso, no desprecien ningún curso, a cada uno den el tiempo necesario y bueno, pues por lo menos olvídense de algunas cosas distractoras durante 16 semanas, ¿no? Luego de eso, en julio tienen bastante para divertirse, ¿ok? Bien, muchachos, si no hay más preguntas, ahí quedamos y será hasta el día miércoles 26 a las 2:30, por favor. Listo, nos vemos, muchachos. Hasta Muchas luego, gracias, señorita. doctor. Chao. Me voy a quedar hasta el final ya para ver quién se queda. A ver.